Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Rodolfo? Tenemos ¿Qué otra cosa? preguntas de la gente. Vamos a las preguntas. Teníamos unas cosas más, pero las vamos a guardar porque íbamos a hablar de precios. Pero bueno, hay unas preguntas de precios. Vamos a ver las preguntas. Rodolfo, vos las tenés ahí seguramente. Yo las tengo acá también. Sí, sí, yo tengo las preguntas por aquí. Dice Pedro Dime. Salamanca de Jaén, España. Hola Rodolfo y Mariano, muy bueno el podcast, gracias por compartir. Quería preguntarles qué piensan de esta tendencia de algunos fotógrafos profesionales de migrar de sus equipos DSLR a las nuevas cámaras sin espejo como la Sony o Fujifilm de la serie X. ¿Han trabajado ustedes con estas cámaras para trabajos profesionales? ¿Cómo se compara un sistema con el otro con respecto a calidad de imagen, velocidad, durabilidad, etcétera? En mi caso, soy fotógrafo de sociales, dice Pedro, más que nada cubro reportajes de bodas. Bueno, yo no he trabajado, no he hecho, por ejemplo, ninguna boda con este tipo de cámaras. Sí he llevado esta cámara a algunas bodas para tomar algunos snapshots o algunas instantáneas, como se les dice por ahí. Conozco fotógrafos que sí han emigrado completamente en el caso de las bodas, como por ejemplo Denis Berti, que es un fotógrafo italiano que trabaja en México, en el área de Los Cabos, aquí al sur de la frontera. Hemos tenido un webinar con Denis y la semana que viene le voy a hacer una entrevista para el podcast Detrás de Cámara. Él trabaja, creo que exclusivamente con estas cámaras, se lo vamos a preguntar. Entonces va a ser muy interesante. Si puedes ver ese webinar, nos ha hablado un poco más de esto y la entrevista también escucharla. Le va muy bien, parece que son muy buenas para el trabajo y se puede hacer sin problema. Acabo de venir de Fotoquina un fotógrafo inglés muy reconocido, Kevin Mullins, que va a estar en la convención del Foro de Fotógrafos de España. Trabaja él sí exclusivamente con estas cámaras de la serie X, con 3 cámaras, la X100, la X Pro 1 y ahora la XT1, que es la mejor cámara con la más cara de esta serie X. Y también las fotografías parece que se aguantan, tienen muy buena calidad. Eso sí lo puedo decir simplemente viendo la calidad que sale de la X100S, que es uno de los modelos menores de esta serie, con la que sí yo tengo, pero la uso para mi fotografía personal, para los viajes y demás, porque es muy compacta. La calidad es buenísima, se puede imprimir cualquier tipo de archivos y también tienen la posibilidad de capturar en RAW, lo cual es muy bueno para un fotógrafo de bodas, ¿no? En RAW o en Seguro. JPG. Así que Seguro. la Sí, yo creo calidad, que la calidad está ahí. Sí, Mariano. Creo que la que la velocidad sí. diferencia está. No, yo no las he usado directamente este tipo de cámaras, pero sí hablando de las cámaras de sensores pequeños, todavía más chicos que estas, como la Canon G1X o cámaras parecidas. Yo hice una serie de fotografías de la playa que participaron de una muestra de Fine Art en una galería de la provincia de Santa Fe, que es la galería de Roberto Guidotti, que es una prestigiosa galería de Fine Art, y mandé a esa muestra 3 fotografías, una hecha con la G1X y 2 hechas con la 5D Canon, con la reflex, con el buen zoom y todo lo demás. Y la verdad es que cuando yo hacía las copias y cuando preparé las copias en un servicio de muy buen servicio de impresión, realmente el resultado final era muy parecido, sumamente parecido. Me parece que está más por el lado de la interfaz humana y cómo te influya a vos el uso de la cámara más Claro. que con el resultado final. Mira, por Como, acá debe haber algo de como eso. por ejemplo la velocidad de disparo, por ejemplo. Es obvio Claro, que estas cámaras sin espejos no disparan a 10 cuadros por segundo que puede llegar por ejemplo, una Nikon D4 o algo así, ¿no? claro. Pero creo que tiene más que ver con eso. La calidad de imagen para mí que ya está ahí, salvo que imprimamos algo súper gigantesco. La calidad está. Pero Mira, yo tengo acá estas, después si las podemos ver, mira, estas imágenes que son de esa muestra y son una hecha con la G1X y otra hecha y otras 2 hechas con la 5D. Y la verdad es que estas son los certificados de la impresión. Son iguales. La verdad que son iguales. O sea, no por el lado del sensor es la cosa, sino por velocidad y por la adaptación creativa a llevar una cosita liviana que no hace ruido. Para mí eso es lo. sí, y el enfoque también puede ser. Las cosas que más se van a notar en principio, si comparamos los dos sistemas, específicamente hablando, bueno, en todo sentido, pero específicamente hablando, si fotografiamos una boda, que es lo que hace Pedro y nos está preguntando específicamente, es la velocidad de cuadros por segundo que podemos obtener, que generalmente en una boda tal vez a veces no se usa tanto, y también, ¿qué más iba a decir? El enfoque.
el enfoque, Claro. la manera en que enfocamos, porque estas cámaras todavía no son tan rápidas para enfocar, aunque están mejorando muchísimo día a día, ¿no? Exacto. Es más, en Fotoquina se presentó una Samsung, la NX1, que parece que ha reunido las características más importantes de todas las cámaras y la metieron en esta cámara sin espejo. Claro. Samsung es chino, ¿no? No es japonés. No es japonés, no sé si es chino o coreano. O coreano. No estoy coreano. seguro. Así que ahí hay un jugador también muy importante, fuera de Japón. tienen mucho dinero, le han metido mucha inversión a esta cámara que han diseñado y vamos a ver cómo funciona, pero parece que funciona muy bien. Así que eso es lo que le diría a Pedro, ¿no? Y que bueno, que la barrera para empezar a probar estas cámaras no es muy alta. Podemos llevar una cámara como una X100. Ahora el último modelo de la X100 es la tercera versión, es la X100T. Y podemos llevarla. ¿En qué precio está, Rodolfo, esa cámara? Creo que cuesta unos 1.000 euros, una cosa así, aproximadamente, por ahí. Claro, incluso lo relaciono con otra cuestión que creo que vamos a tratar en una pregunta que viene después, que puede ser tu segunda cámara o tu cámara de backup, ¿no? Exacto, entonces la cámara no ocupa lugar, podemos llevarla a una boda para probar y fotografiar algunas fotos ahí en una boda. Estoy seguro que nos va a ir muy bien. De hecho, yo lo he hecho y lo voy a hacer un poco más porque también me interesa todo esto que menciona Pedro. Y hablando de fotógrafos profesionales, un fotógrafo muy reconocido, Zach Arias, aquí en los Estados Unidos, que hace mucha fotografía comercial. Él se hizo famoso por un video que en Argentina ha dado muchas vueltas, que se llama One Light, que hace todo tipo de fotografías, pero con una sola luz. Sí, es muy bueno y muy práctico. Muy bueno. En ese entonces, cuando salió ese video, él trabajaba con Canon, 5D específicamente, y dice que ha vendido todas sus DSLR para trabajar exclusivamente con cámaras específicamente Fujifilm de la serie X. Él también tuve la oportunidad de verlo por allí por Fotoquina, donde dio una charla y una presentación en el booth de Fujifilm. Y la verdad que muy bien. Él hace trabajos profesionales para compañías muy grandes como por ejemplo Land Rover y todo ese tipo de compañías, y los hace con esta cámara. Así que quiere decir que la calidad está ahí. Si no, yo creo que sí. No se las dejarían usar, ¿no? Porque estas compañías son muy celosas con respecto a la calidad. Y por supuesto que cuando un fotógrafo hace trabajos para estas compañías, está el director de arte ahí al lado viendo todo, absolutamente todo. Seguro. Bueno, seguro que sí. Tenemos otra pregunta, Mariano, que es de Hernán Dinucci de Chascomús, Argentina. Dice, ¿qué criterio se puede seguir para cobrar el derecho de autor de una foto que será utilizada para prensa o página web? ¿Existe alguna forma de averiguar la tarifa para el cobro por el derecho de autor de una fotografía en Argentina? Simplemente... Mira, en Argentina y en todos los demás países, todas las asociaciones de fotógrafos tenían en cierta época indicativos de precios. Pero esto, ustedes saben que ha caído mucho frente a la aparición de los grandes archivos como Fotolia y otros archivos que ofrecen fotografía de calidad media o calidad baja, pero a un precio muy bajo. Se supone que estamos hablando de fotografía ya existente que nosotros vamos a vender para un sitio web o para una empresa, una compañía que lo vaya a utilizar. Entonces, en primer lugar hay que saber que la competencia tuya es Fotolia haciendo fotografías y mostrando un catálogo de archivo hecho por fotógrafos de nivel medio para abajo, pero muy buenos en el sentido de lo que están mostrando y de lo que está apareciendo. Hay fotografías buenas, pero en ese nivel mediocre, digamos, o sea, que llegan hasta ahí nomás, y el precio es muy bajo. Entonces, mientras que uno esté ofreciendo una fotografía que esté a ese nivel, el precio no va a poder ser muy alto. Si las fotografías son más que ese nivel, sí podés cobrar un precio mayor para su utilización, sobre todo fotografías existentes. Si querés saber un precio de la Argentina, un colega acaba de vender para un calendario fotografías de archivo en el valor de 18.000 pesos, las 12 láminas. Eso es más o menos $1.000 para los que están escuchando desde afuera, a una compañía pequeña. Fotografías relacionadas con el tema de agricultura. Eso te puedo dar un precio real que ocurrió.
Así que bueno, eso es, te digo, es una indicación real. También puede ser fotografía existente para publicar en revistas en la Argentina entre 600, 800 pesos si es una tapa en una revista, en una cobertura periodística. Y de ahí en más para arriba. Todo depende de quién vaya a ser el que la vaya a utilizar y quién sea el cliente. También hay una gran amplitud de precios. Hay una gran amplitud de precios porque hay clientes que el mismo precio yo se lo digo y se desmayan y me dicen no, me voy, y otros clientes que te dicen bueno, vamos a hacer el trabajo. Así que tampoco hay que quedarse con datos sueltos, ¿no? Hay que ver el género, hay que ver la aplicación y también se puede hacer un poco de espionaje. Sí, sí, esto es todo muy, muy subjetivo también, qué tipo de foto. Hay muchas variables y Hernán no entra mucho en detalle, pero hay muchas variables. Si es una foto por ejemplo, de noticias, de algo que pasó y queremos mostrarlo, o, por ejemplo, el periódico, la persona o la compañía interesada en comprar una foto quiere mostrarlo ya porque mañana ya no tiene sentido. Entonces eso se puede cobrar más. Si encontramos a Susana Jiménez con su amante, por ahí esa foto tal vez tiene más... Ahora tal vez por ahí tiene más valor que cualquier otra foto artística o de lo que sea. Entonces eso es muy subjetivo. Aquí en los Estados Unidos está muchísimo más estudiado todo esto. Hay software, hay programas, hay aplicaciones en la web donde uno puede poner el tipo de foto, de qué categoría es, dónde va a ser usada. Por ejemplo, si es en una revista, se pone en estas aplicaciones el tiraje de esa revista, de qué tamaño va a ser la foto. Los parámetros más importantes son dónde va a ser usada, cuál es el medio, si es internet, televisión, pues las fotos también pueden ser utilizadas en televisión, si es una revista, si es un libro de estudiantes, por ejemplo, el valor es menor. Si es una revista de moda, el valor de una fotografía es mucho mayor. Tienen que ver el tamaño, es muy importante de la foto, cómo se va a usar y dónde se va a usar. Si es en el medio de la revista, en la tapa, en la contratapa, y todo eso está muy estudiado. Y todas las asociaciones de fotógrafos, como dice Mariano, aquí tienen todo eso muy estudiado y tablas muy tabuladas. Pero, por supuesto que el mercado, la oferta y la demanda dicta la mayoría de estos precios y después es una negociación, como en todo, ¿no? Seguro. Y más cuando es fotografía, que nunca, ¿no? Claro. Y cuando es fotografía existente, se le plantea a la persona decirte o te compro una fotografía existente que vos ya tenés, o lo que hago es contratar a un fotógrafo y pedirle que me haga el trabajo. También hay que ver si hay modelos involucrados, si hay peinadores, hay, digamos, no solamente la fotografía, sino todo lo que va a ir adosado a la producción, si hay economas, si hay material de producción. Entonces ahí también va a cambiar mucho. Y también va a haber la disponibilidad, es decir, si vos necesitas hacer una foto de nieve o una foto con determinadas características y estás en un lugar donde no hay nieve, bueno, va a ser más complicado conseguirlo. Igualmente, si querés saber algo más, mandanos un tweet y lo vemos. Lo que he hecho yo en el pasado, Mariano, cuando trabajaba con este tipo de imágenes de stock y demás, lo que he hecho y lo que puede hacer a base de referencia a Hernán, no sé si le va a servir mucho porque es aquí en los Estados Unidos, pero para tener una referencia, cuando uno entra, por ejemplo, él puede entrar como comprador a una página web como Corbis o como Getty Images, y como comprador, él, sin hacer nada, simplemente puede entrar, elegir una imagen y hacer una especie de compra hasta que tenga que pagar. Entonces, en la página web se le va a preguntar todo este tipo de cosas y parámetros que mencionábamos. ¿Qué tamaño es la foto? ¿Dónde se va a usar? ¿Cuál es el tiraje? Comparar la calidad de imagen que vas a tener en esos en Corbis o en Júpiter o en algunos de esos archivos y la calidad de imagen que vas a tener en Fotolia. Y vas a ver los precios de uno y de otro. Sí, y esta especie de aplicación online le va a dar un precio, obviamente en dólares, para el uso de esa imagen. Entonces, el precio, hay varios tipos de ¿cómo se llaman? Licencias para comprar las imágenes. Entonces, lo que está preguntando Hernán es el uso específico de una imagen en un medio como puede ser. En Argentina no es tan fino y en muchos países de América Latina no es tan fino, quizá en Estados Unidos o en España sí lo sea,
en Brasil un poco, en el resto de los países de América Latina no es tan fino en lo que se puede hilar, es decir, Sí. la gente lo que pide son derechos totales, esa es la realidad. O sea, te mentiría si te digo Derechos otra totales cosa. sería una especie de lo que aquí es royalty free, donde uno le Sería vende que la vos lo foto cedes para cualquier tipo y de la pueden uso. usar para cualquier tipo de uso Sí, ahora o en el futuro. Por ejemplo, esa foto la sí, publica tanto en la revista que tiene en impresión física como en internet y después sí. hacen un cartel de ruta para promover esa revista o algo así. Eso es lo que está ocurriendo en Argentina y en muchos países de América Latina, es la Mm, realidad. Lo otro sí, sería deseable, pero ocurre en contados casos y en contadas situaciones, o cuando se hacen ventas, sí para el exterior, pero sí. en líneas generales hay una tendencia para el mercado interno de Argentina a trabajar de esa manera, que necesitan Bueno. el uso total se negocia ese valor. No, aquí se usa mucho todavía el pago por el uso. Yo incluso tengo muchísimas fotografías que cuando comencé hacía fotografía de stock en galerías de stock que todavía se venden, pero eso sí, que los valores han bajado muchísimo. Antes, hace 10 años atrás, yo podía vivir haciendo esto los fines de semana sin ningún problema porque se pagaban muy bien por este tipo de imágenes y ahora no tanto. Y han surgido compañías como, por ejemplo, una de las más importantes que comenzó todo esto fue iStock Photo, que luego fue comprada por Getty, y iStock Photo comenzó con el modelo de que se le llama de microstock, donde se pueden conseguir imágenes de excelente calidad por un costo muy, muy, muy bajo. Se pueden comprar imágenes por $5, $3, pero de muy buena calidad. Entonces, lo que hizo Getty fue, cuando se dio cuenta de que este modelo nuevo iba a terminar con el modelo viejo, compró iStock Photo. Getty lo compró. Claro. Y después hay otra compañía muy importante que siguió con esto, que es Shutterstock. Claro, exacto. Y bueno, esto ha Así cambiado que, mucho en bueno, los últimos años. es muy variado y hay que ver de acuerdo a la necesidad que haya. Si querés mandarnos un inbox, mandame un inbox y te ayudo un poquito más. Bueno, tenemos un par de preguntas más bien rápidas, Mariano. Javier Vijande de Buenos Aires dice, quisiera saber 5 tips que no le puede faltar a la toma para hacer un buen retrato. Bueno, primero que haya una persona enfrente, ¿no? Porque un chascarrillo. Una Que cara. haya contenido, Sí, sí. que haya contenido. Es muy amplio, no sé, ¿qué te parece a vos, Rodolfo? ¿Qué tiene que haber? Tiremos alguno cada uno. No sé, porque he visto retratos de todo tipo y muy diferentes. He visto retratos, estaba viendo el otro día un libro y eran personas famosas y los retratos eran tomados de atrás, o sea, de la nuca, de personas Qué bueno. famosas. Por ejemplo, se me acabo de ocurrir ahora que veo esta pregunta. Y bueno, el tipo, el fotógrafo, no recuerdo el nombre en este momento, pero hizo un libro y se lo han publicado con fotografías de personajes famosos tomadas desde atrás. O sea, Bueno, no una buena mostrando la ocurrencia cara. de marketing. No sé si Bueno, es un pero retrato o no, supongo que sí, porque uno se da cuenta, pues son personas muy famosas, como Bill Clinton, por ejemplo. Se da cuenta claro. uno de que es Bill Clinton el que está ahí, ¿no? O Danny DeVito podría ser de Exacto. atrás. ¿No? Hay otros que son más estándar. Mira, a mí me parece que lo que tiene que haber es una conexión Creo emocional que con la tiene que ver persona más que con mira el eso, sí. retrato. Creo que Digamos tiene que que ver con eso, Mariano, sí. todo se estrella, la iluminación, está todo bien, pero si no hay una conexión emocional y nosotros no nos detenemos más de un segundo en esa cara que estamos mirando, me parece que es la conexión emocional que hubo en el momento de sacar la foto que tiene que pasar a la foto. Me parece que es eso, rescatar la emoción que uno siente al hacer la fotografía y tratar de preservarla para que la vean otros. Parece muy fácil de decirlo y muy difícil de hacerlo. Pero me parece que es eso es lo que sostiene cualquier buen retrato. Si bien es importante la iluminación, el enfoque, el encuadre, bla, bla, todo eso va a Sí. ayudar. Pero si no hay conexión con el espectador y no Bueno, hubo conexión con el fotógrafo, no hay ahora foto. estamos siendo muy, muy vagos. Javier dice 5 tips que quiere saber él. Bueno, primero yo diría, para mí, por ejemplo, hablando específicamente de la boda, el enfoque, que por ejemplo, si estoy haciendo un retrato de la novia, quiero que esté bien enfocado, por ejemplo, los ojos, o por lo menos uno de sus ojos si está en un ángulo. Por ejemplo, Mariano, ahí tenemos uno. Seguro. ¿Qué más? La iluminación. Me parece, sí, que se vea
que se vea bien, o sea, que haya otro de los puntos sería que la técnica esté dominada. Es Sí. decir, que técnicamente la fotografía sea Claro, perfecta. por ejemplo, También me parece... no podemos, por ejemplo, hablando específicamente, ilustrando tu punto, Mariano, no podemos poner la novia y que le salga de acá de la cabeza de atrás un poste de luz, por ejemplo. Claro. Bueno, claridad Eso tiene que ver con en la el encuadre, claridad claro. en la forma, simplicidad Como también. tú ¿no? ahora que te sale un pie del trípode de la luz allá de la cabeza. Tengo un cuernito. Simplicidad, sobre todo. Sí. Que sea simple, que no sea una imagen complicada. Cuanto menos cosas tenga, también va a ser mejor. A mí me gustan mucho los retratos en los que se mira la cámara, por ejemplo, ¿no? Me parece que la mirada fuera de la cámara le quita interés a los retratos. Me parece que es una mirada que tiene que estar sostenida, ¿no? La del modelo. Bueno, Sostenida. Javier, que le interesa esto de los retratos, le recomiendo. Hace un par de semanas, unas semanas atrás, hicimos un webinar en la Escuela Online del Foro de Fotógrafos con Luis Garbán, que hace retratos y es reconocido, es un fotógrafo mexicano que está haciendo muchos retratos, les hace retratos a muchos fotógrafos en blanco y negro, luisgarbán.com, si quieres ver su página web, y hay un webinar Bien. que hicimos en la Escuela Online de forodefotógrafos.net, que Luis ha sido Galván. muy interesante. Garbán. Garbán. Luis Listo. Garbán, y también voy a tener Bien. una charla con él en el podcast Detrás de Cámara. Así que Listo, bueno, ahí lo pueden la ver. conexión con el fotógrafo más que nada. Diego Godoy de Rosario, Argentina, dice ¿qué es o a qué se denomina distancia hiperfocal? Distancia hiperfocal. Bueno, la distancia hiperfocal es la distancia a la cual vos enfocás un lente y ese lente llega a enfocar claramente el infinito a través de la profundidad de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy enfocando un lente, por ejemplo, lo estoy diafragmando, diafragma 8, la distancia, si yo enfoco ese lente, por ejemplo, a 5 metros, ese lente, si el enfoque, si la profundidad de campo llega a abarcar el infinito, ese lente está enfocado en distancia hiperfocal. Ese sería el concepto de la distancia hiperfocal. Es el punto de enfoque en el cual vos colocás el enfoque que hace que tengas foco hasta el infinito. Esto muchas veces se encuentra en el caso de fotografía de grupos, por ejemplo, que el fotógrafo hace el enfoque prácticamente en el infinito y si está utilizando un diafragma cerrado, puede enfocar mucho más adelante, ¿verdad? Para obtener una gran profundidad de campo. Si bien hoy día en lo que es fotografía documental, fotografía de bodas, fotografía de retratos, la distancia hiperfocal no tiene mucha aplicación porque se buscan diafragmas abiertos y profundidades de campo muy reducidas, cuando vos buscas sí una profundidad de campo importante, está bueno saber que si querés un foco hasta el infinito, no tenés que enfocar en infinito, de acuerdo al diafragma que tengas colocado, y si es un diafragma cerrado mejor, que vos podés enfocar, por ejemplo, a 10 metros, a 5 metros, y en la profundidad de campo te llega al infinito, eso es distancia hiperfocal. No sé Mariano, si es claro. ¿Y esto tiene que ver, esto es específico para cada lente? Es específico para cada lente. Cada lente tiene un punto de distancia, una distancia hiperfocal. Para el aparato que captura también, porque también varía dependiendo, por ejemplo, en formato digital, si es un sensor full frame o si es un sensor más pequeño, ¿verdad? Claro, si ustedes se acuerdan de los lentes manuales, por ejemplo, de los viejos lentes Nikon, que tenían unas rayitas de colores alrededor del diafragma, esas rayitas de colores indicaban la profundidad de campo que íbamos a tener. Si cerrábamos mucho el diafragma, creo que en el diafragma 11 había un color rosado y ese color abarcaba en el mismo lente la franja de el anillo de enfoque. Entonces, cuando ese rosado te había llegado al infinito, estaba seguro que tenía distancia hiperfocal. Esta distancia que se usa, eso es una cosa, un concepto que se usa mucho en paisajes, en fotografía de estudio, en fotografía de productos, fotografía de grupos, en arquitectura. Yo lo uso mucho, es decir, yo a veces hago el enfoque en estudio, en fotografía de naturaleza, muerte, de objetos, en un punto que no es el que a mí más me interesa que esté enfocado, sino el punto que me permite una distancia, una profundidad de campo lo más grande posible. Básicamente, de acuerdo a la lente, a la apertura, a la distancia focal, vamos a tener un valor, por ejemplo, nos va a decir, hay que enfocar a 5 metros para que con estas variables tengamos enfoco desde allí hasta el infinito.
Exacto, Entonces, esa es la distancia hiperfocal. esto es algo... Es decir, para diafragma 8, la distancia hiperfocal puede ser para un determinado lente 5 metros. Porque Exacto. sabemos que enfocando ese lente a diafragma 8 a 5 metros de distancia, la profundidad del campo nos va a llegar hasta el infinito. Y por suerte, no tenemos que pensar tanto y memorizar tanto. Hay unas aplicaciones muy buenas para el iPhone o para los teléfonos móviles, Android también, donde tenemos toda esa información. Hay una muy buena que yo la utilicé una vez que tuve que utilizar esto y no lo tenía muy claro, porque es un concepto a veces un poquito complicado si es que recién nos enteramos de él. Pero hay una aplicación muy buena que se llama Depth of Field Master. DOF Sí. Master. Entonces, sí. DOF Master la puedes buscar en las aplicaciones del iPhone, en el App Store, y es muy buena porque uno le puede poner la marca de la lente, el modelo, la apertura que queremos usar, con qué cámara lo vamos a usar, y nos da valores exactos de lo que tenemos que tener en cuenta para obtener distancia hiperfocal. Y te va a sorprender a veces lo cerca que se puede enfocar y lograr igualmente un enfoque hacia el infinito. Hablando de apps, me acordaba de que Cooler, o ahora que se llama Adobe Color CC, también tiene una app en la que vos podés tomar tus fotografías y analizarlas a través de este programa Xcooler, ahora Adobe Color CC. Ah, perfecto. Bueno, y la última pregunta, Mariano, que es de Pablo Macaro de Aedo, Argentina. Dice, en el caso de que se me clave la cámara en el medio de una ceremonia o momento importante de un social, teniendo un solo cuerpo, ¿qué me sugieren hacer? Muchas gracias. Bueno, primero explicar en Argentina que se le clave la cámara, ¿qué quiere decir? Que deje de funcionar, ¿no? Y se muera, que apretás, es horrible. Disparás y se ve todo negro, o apretás y el botón no anda. Que se muera en el momento. Se le clave la cámara. ¿Vos qué harías, Rodolfo, en ese caso? Bueno, sí, dice, entonces Pablo dice, teniendo un solo cuerpo. Si tiene un solo cuerpo de cámara, espero que tenga un solo revólver, llevarlo a la boda. O que tenga un auto muy rápido, una buena bici, o que sepa correr y que abandone la boda lo más pronto posible. Sí. Bueno, en realidad no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? No puedes hacer nada. Sugerir hacer en el momento es... Bueno, en el momento... Vamos a ver, específicamente. Si eso es lo que pasa. Tiene un solo cuerpo y se le clava la cámara. Bueno, agarrar el teléfono, por lo menos. Agarrar el teléfono y tener 3 o 4 colegas a los cuales les puedas decir. Y aparte, eso está bueno. Se puede hacer como una alianza también. Yo tengo alianzas con amigos que sabemos que hay ciertos lentes difíciles o ciertas cosas complicadas que ni mi amigo se la compra ni yo me la compro. Yo sé que cuando lo necesito lo pido. Entonces, tener una red de amigos a las que uno les pueda pedir la cámara y estar sobre aviso y saber dónde va a estar ese amigo esa noche. Eso, la verdad que... Esa sería una solución. Bueno. O, eso es una solución. Tener media docena de amigos y poner un calendario en Google, compartirlo para ver cuándo tenemos eventos. Si yo sé que esta semana tengo una boda y mi amigo no, entonces llevarme el cuerpo de repuesto, por lo menos para tener. Exacto. Si no puedo comprar uno, me llevo el cuerpo, le digo, mira, este cuerpo está cerrado con la tapita de la lente, no lo voy a usar, lo voy a usar solamente en caso de emergencia. Y lo voy a tener todo el tiempo conmigo o lo voy a dejar en el coche, no sé. Acá en Estados Unidos se pueden dejar las cosas en el coche y no hay problema. Yo a las bodas llevo 3 cuerpos, 2 que tengo encima siempre y siempre uno, que es generalmente uno más viejito, pero lo tengo en el carro, en el auto, y si se me clavan los 2, tengo uno allí, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? En el momento, si es que estoy fotografiando una ceremonia y se me clava la cámara, como dice Pablo, pedirle una cámara a un invitado, aunque sea una point and shoot, ahora más que nunca. Yo aquí en Estados Unidos, en las bodas, muchos de los invitados, especialmente asiáticos, tienen mejores cámaras que yo. Pedirle a un invitado una cámara y seguir fotografiando. Nadie nos va a decir que no. Decimos, mira, se me clavó la cámara, préstame la tuya y seguramente que vamos a poder por lo menos tener alguna fotografía, ¿no? Sí, y después otra cosa, si realmente hubo un problema, por lo menos avisarlo. Es lo que he hecho yo cuando hacía cosas de bodas. Cuando hice bodas, durante muchos años hice bodas, y cuando hay un problema realmente decirlo, por supuesto no decírselo a los novios, pero siempre hay un interlocutor o algún
pariente o alguna suegro, mejor que suegra, o alguna hermana, si realmente se produjo un problema, decirlo, o sea, no hacerse el tonto y esperar al otro día porque va a ser muchísimo peor. Claro. Sí. Y la recomendación, un poco relacionándola con lo que decíamos al principio, es tener un segundo cuerpo o tener una cámara mala. Yo me he llevado, es más, cuando empezaron las cámaras digitales, yo siempre me llevaba fuera del estudio una cámara de rollo cargada, porque me daba temor lo que podía pasar con la cámara digital. Y me he llevado también cámaras que no quiero decir el nombre ni el modelo, como backup, como backup del backup, por si me llegaba a fallar mi primera y mi segunda cámara. Así que yo creo que tener un segundo cuerpo es muy importante. Sí, tener un segundo cuerpo. Dice Rodrigo Trujillo aquí en un mensaje instantáneo que va a necesitar unas correas buenas para llevar las dos cámaras, porque él fabrica unas correas muy buenas. Así que por lo menos tenemos las correas de Rodrigo para llevar los dos cuerpos. Ahí no tenemos ningún tipo de excusa. Claro. Pero tener dos cuerpos, aunque sea una de estas cámaras un poco más económicas, se pueden comprar cámaras usadas, una cámara sin espejo. A mí me pasó una vez cuando usaba las Nikon, que tenía una Nikon D2X y teníamos acá una Nikon D40, o sea, hace algunos años, ¿no? Ajá. Y la Nikon D2X la estaba usando otra persona en el estudio y yo tuve que salir a hacer un reportaje y me fui con la D40. Hice el reportaje con la D40, nadie se enteró, la foto se publicó, la foto estaba bien y bueno, tuve que tener iluminé con un poquito más de cuidado, pero nada, si no hubiera tenido esa cámara D40 no podía haber respondido ese reportaje rápido que tenía que hacer. Y bueno, lo hice y no pasó absolutamente nada. Así que aunque sea un cuerpo antiguo o algo que te puede hacer salir del paso, a veces hay cámaras que se pueden calentar por cuestiones de batería, por cuestiones de ambiente, al rato pueden volver a funcionar. Así que siempre un cuerpo más me parece que hay que tener. Yo siempre llevé, cuando hice bodas, dos cuerpos mecánicos en esa época. Perfecto. Así que esas son las sugerencias. Y bueno, eso es todo, Mariano, por el día de hoy. Rodolfo. Otro buen rollo, episodio otro buen número rollo. 7. Hemos hecho otro buen rollo. Otro buen rollo. Así que volveremos la semana que viene. Recordarle a la gente y agradecerle a la gente que se conecta en vivo, como Rodrigo, que me acaba de mandar un mensaje instantáneo. Rodrigo de Photostrap. Búsquenlo en Facebook por ahí para llevar las dos cámaras